¿Sabías que Dios no creó a Satanás? Esto puede parecer completamente extraño, pero mantente atento, porque voy a explicar esta cuestión detalladamente, utilizando puntos directamente de la Biblia. Recibimos muchas preguntas de nuestros seguidores, y una de las mayores dudas que surge es, si Dios es omnisciente y sabía que el diablo iba a pecar, ¿por qué lo creó? Sin embargo, la pregunta correcta debería ser, ¿Dios realmente creó a Satanás? Hoy vamos a responder a esa pregunta. Para hacerlo, necesitamos comenzar desde el principio. Primero, vamos a entender por qué Dios creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer. En el libro de Hebreos, capítulo 1, leemos: En cuanto a los ángeles, Él dice: El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación? Este pasaje nos muestra que Dios describe a los ángeles como mensajeros y siervos, hechos de llamas de fuego. También queda claro que los ángeles fueron creados para ayudar y cuidar a aquellos que heredarían la salvación. En el Salmo 103 también encontramos: Bendecid al Señor, todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que cumplen sus órdenes, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, todos sus ejércitos, sus ministros, que hacen su voluntad. Aquí entendemos mejor la razón por la cual Dios creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer. Ellos no solo adoraban y servían a Dios, sino que también obedecían sus mandamientos y realizaban sus órdenes. La Biblia nos revela que, de todos los ángeles que Dios creó, Lucifer era uno de los más elevados en posición. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, Dios declara: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estuviste en el Edén, jardín de Dios. Te cubrías de toda piedra preciosa: sardónice, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo, y oro. Hechura de tus tamboriles y flautas estuvo en ti, fueron preparados en el día que fuiste creado. Tú eras querubín ungido para proteger, y yo te establecí. En el monte santo de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Este pasaje es bastante denso, pero vamos a destacar la parte más importante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Lucifer era el símbolo de la perfección, lleno de sabiduría. Dios lo designó como el ángel guardián ungido. Por lo tanto, Dios creó a Lucifer como un ser bueno. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó era bueno. Cuando Él creó los cielos y la tierra, fue bueno. Cuando creó los animales y las plantas, fue bueno. Cuando creó al hombre y a la mujer, fue bueno. Y de la misma manera, cuando creó a todos los seres celestiales, también fue bueno. De hecho, el libro de Génesis, capítulo 1, declara: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Entonces, la gran pregunta es, si Dios creó todo bueno, incluyendo a Lucifer, ¿de dónde vino el mal que surgió en el corazón de Lucifer? La respuesta simple es que el mal surgió de Lucifer. Sí, vino directamente de él. Pero te puedes preguntar, ¿cómo es posible? El mal no podría simplemente aparecer en Lucifer si fue Dios quien lo creó. Todas estas son preguntas válidas que iremos respondiendo a lo largo de esta explicación. Ahora sabemos que el plan original de Dios para Lucifer era que él fuera bueno, adorara a Dios y sirviera a la humanidad. Sin embargo, como vemos en la Biblia, aunque ese era el deseo de Dios para Lucifer, él tenía otras ambiciones. Lucifer no quería solo servir a Dios o al hombre, él deseaba ser como Dios. La única manera por la cual Lucifer podría tener ese deseo de querer más es si él poseyera el mayor regalo que Dios dio a la humanidad, el libre albedrío, es decir, la libertad de elección. Para que esto quede claro, vamos a algunos ejemplos prácticos.
Dios concedió a su creación, incluyendo al hombre, a los ángeles y hasta a Lucifer, la capacidad de elegir. Este es el único medio de probar si hay un amor genuino en la relación entre el ser y Dios. Cuando alguien elige estar contigo por su propia voluntad, en vez de ser forzado a ello, demuestra un amor verdadero. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, aprendemos cuánto ama Dios al mundo. En el versículo 16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la Biblia gira en torno a la idea del amor, el amor de Dios por su creación y por el mundo, y cómo Jesús demuestra ese amor de Dios tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Una de las mayores características del amor verdadero es la capacidad de elección. Obviamente, Jesús no fue obligado a morir por nadie, pero Él eligió hacerlo porque nos amaba profundamente. Otro ejemplo de cómo Dios nos muestra que tenemos el don de la elección está en la historia de Adán y Eva. Dios les dio dominio sobre todo excepto una única cosa: el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis capítulo 2 leemos: y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tomó el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y no les ocultó nada. Sin embargo, les dio una instrucción clara sobre lo que debían evitar en caso de que quisieran vivir una vida larga. En este punto, algunas personas pueden preguntar: ¿por qué Dios simplemente no removió el fruto prohibido? ¿Por qué no retiró el árbol del conocimiento del jardín para que no estuviera a la vista? La verdad es que eso anularía el propósito de dar a las personas el poder de elección. La esencia del verdadero amor está en la libertad de elegir. Si alguien realmente opta por seguirlo, eso prueba que el amor es genuino. Sabemos que Dios dio al hombre el poder de elección. Esto es algo que experimentamos todos los días. Puedes optar por seguir a Dios o no, y Lucifer tuvo esa misma elección. Así, aunque Lucifer fue creado bueno, se hizo conocido como el mal, como Satanás, cuando decidió alejarse de Dios. La Biblia deja esto claro en Isaías, capítulo 14, donde está escrito: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Te diste cuenta? Dios declaró que, antes del principio, Lucifer había dicho en su corazón: subiré al cielo. Sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si Lucifer fuera un ángel sin capacidad de elección, como un robot que solo sigue órdenes, no tendría esos pensamientos en su mente. Esto muestra que él tenía la libertad de elegir, y fue esa libertad la que permitió su caída. Cuando el orgullo entró en el corazón de Lucifer, él tomó la decisión consciente de alejarse de Dios y desear ser mayor que el propio Creador. Esa elección lo llevó a transformarse en maldad, y la maldad puede entenderse como todo aquello que no proviene de Dios, ya que Dios es la fuente de toda bondad.
Esta idea de que Dios concede a los seres humanos el don de la elección también se elabora en el libro de los Jubileos. En el capítulo 11 del libro de los Jubileos leemos: Y los hijos de Noé comenzaron a guerrear entre sí, a hacer cautivos, a matarse unos a otros, a derramar sangre sobre la tierra y a comer carne con sangre, y a construir ciudades fortificadas, murallas y torres. Los individuos comenzaron a exaltarse sobre las naciones, a fundar los primeros reinos y a ir a la guerra, pueblo contra pueblo, nación contra nación y ciudad contra ciudad. Todos comenzaron a practicar el mal y a vender hombres y mujeres como esclavos. Hicieron imágenes fundidas y adoraron a cada ídolo. Después de la dispersión de los hijos de Noé por toda la tierra, en lugar de vivir en armonía, ellos se volvieron unos contra otros. Comenzaron a adorar ídolos, y la tierra fue tomada por la violencia. La corrupción se esparció debido a la idolatría, y los espíritus malignos comenzaron a vagar libremente, llevando a la humanidad aún más profundamente al pecado. Todo esto fue orquestado por el siniestro príncipe Mastema, un ángel caído, esencialmente un príncipe demoníaco. Mastema era conocido como el tentador de la humanidad, aquel que guiaba a los espíritus de los Nefilim muertos. Se cree que los Nefilim eran los hijos de ángeles caídos con mujeres humanas. Ellos fueron la principal razón por la cual Dios trajo el diluvio, pues los ángeles no debían mezclarse con los humanos. Cuando Dios planeó destruir a estos demonios, Mastema intervino suplicando: Creador, permite que algunos de ellos permanezcan bajo mi control y escuchen mi voz para hacer todo lo que yo ordene. Porque si no queda ninguno de ellos, no podré ejecutar el poder de mi voluntad sobre los hijos de los hombres, que son corruptos y propensos al desvío antes de mi juicio. Que 1/10 parte de ellos se quede conmigo, y que 9 partes sean enviadas al lugar de condenación. Mastema pidió a Dios que le permitiera mantener y controlar 1/10 parte de los demonios para ejercer su autoridad. Al fin y al cabo, Dios había dado al hombre el don del libre albedrío. Mastema argumentó que no sería justo que Dios concediera el libre albedrío y no permitiera que los hombres lo usaran plenamente. Los hombres necesitarían ser probados para que pudieran ejercer su elección entre el bien y el mal. Dios estuvo de acuerdo con la petición de Mastema. Pero, ¿qué significa todo esto? La idea principal es que Dios creó a Lucifer como un ser bueno. Dios dio a la mayoría de su creación el don de la elección, lo que significa que Lucifer también tenía la libertad de estar con Dios o alejarse de él. En el capítulo 12 de Apocalipsis vemos que Lucifer logró convencer a 1/3 de los ángeles en el cielo para que se unieran a él y lucharan contra Dios. Apocalipsis 12 dice: Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no se halló más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto nos muestra que algunos ángeles eligieron rebelarse contra Dios y se unieron a Lucifer, mientras que la mayoría de los ángeles permaneció fiel a Dios. Ahora, aunque Lucifer haya elegido alejarse de Dios, ¿eso significa que Dios creó a Satanás? No, definitivamente no. Satanás es un nombre asociado a Lucifer después de su caída de la gracia. De la misma manera, Dios creó al hombre y a la mujer. Pero si un hombre decide cometer asesinato, ¿eso significa que Dios creó un asesino? No, esa persona tomó la decisión de matar, y por eso, ahora se le llama asesino. Lo mismo ocurre con una mujer que, al crecer, decide robar. Eso no significa que Dios creó una ladrona, sino que ella hizo la elección de robar, lo que le atribuye el título de ladrona. Por lo tanto, Dios creó a Lucifer como un ser bueno, pero fue la elección de Lucifer la que lo transformó en Satanás. La capacidad de elección es un regalo poderoso, pero con ella viene la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Por lo tanto, Dios nunca creó a Satanás. Lo que Dios realmente hizo fue crear a Lucifer, un ser que era bueno y perfecto en todos sus caminos. Sin embargo,
Fue la elección de Lucifer de alejarse de Dios la que lo llevó a convertirse en Satanás, el diablo, el adversario que conocemos hoy. Esto significa que el nombre Satanás, diablo o adversario fue atribuido a Lucifer debido a su acto de rebeldía y a su caída de la gracia divina. Dios concedió a las personas el don del libre albedrío, permitiendo que cada uno ejerza esa libertad de la manera que elija. Cuando Lucifer eligió el mal en lugar del bien, eso no hizo a Dios responsable de ese mal, de la misma manera que Dios no es responsable por las malas decisiones que un ser humano toma, como engañar o cometer cualquier otra transgresión. Entonces, aquí está la verdad. Dios no creó a Satanás. Cualquier cosa que se desvíe o se aleje de Dios es considerada mala o maligna. El pecado, de hecho, es la ausencia de Dios, así como la oscuridad es la ausencia de luz. Sin la presencia de Dios surge lo que llamamos maldad, de la misma manera que sin luz estarás en la oscuridad. Y es justamente en la presencia del mal donde el amor de Dios puede brillar con mayor intensidad. Esperamos que esta explicación haya sido esclarecedora. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal.